que lo explica. Eso lo desarrollo muy bien en el libro, especialmente en el capítulo 4. Pero para entender un poco esto, tenemos que entender que en nuestra vida, todos nosotros, desde el momento que comenzamos a crecer con nuestra familia hasta el día de hoy, siempre en la vida vamos a sufrir lo que se llaman, nos vamos a enfrentar a obstáculos. Vamos a sufrir muchas veces injusticias, vamos a sufrir el rechazo, vamos a sufrir la incomprensión. Eso uno como cristiano lo sufre todo el tiempo. Uno sale del ambiente cristiano y todo el mundo lo apunta a uno como una persona retrógrada, un loco que todavía cree en esas cosas, ¿sí? Y entonces el ser humano, en su propio desarrollo emocional y psicológico, tiene o está llamado a lo que se llama alcanzar la plenitud personal. Y la plenitud personal de cada uno tiene muchos niveles y aspectos. Uno tiene que alcanzar la madurez psicológica, de acuerdo a la edad. No se le puede pedir lo mismo a un niño de 5 que a uno de 12, que a un joven de 18, que a un pastor de 50 años, ¿no es cierto? Hay ciertos niveles emocionales y de madurez psicológica que uno supuestamente tiene que alcanzar en las distintas etapas de la vida. Está la madurez emocional, la madurez espiritual, la madurez social, el poder relacionarse con otras personas, la madurez intelectual, que eso se da también por el conocimiento, por la capacidad de poder razonar, de poder pensar y especialmente de poder controlar los sentimientos. Una persona se dice que es madura cuando puede encauzar sus sentimientos, sus afectos, su conocimiento a una causa más noble. Pero muchas veces pasa, como yo decía, que en la vida podemos sufrir rechazo, podemos sufrir violencia, podemos sufrir abuso sexual, abuso físico, podemos sufrir la separación de nuestros padres, las peleas de nuestros padres, las injusticias. Y eso va creando llagas en el ser de la persona. Pero sabemos que todos esos obstáculos que se ponen delante de nuestra vida, uno los puede ver como obstáculos que uno nunca va a pasar, que nunca va a superar y victimizarse, o uno tiene la oportunidad de usar esos obstáculos para crecer. Es lo que nos enseña el cristianismo con la noción de la cruz, el cargar la cruz de cada día. ¿Qué significa eso? Y el aprovechar todos esos obstáculos para crecer de modo personal y de modo espiritual, para poder superar eso, porque en definitiva cualquier experiencia de la vida o nos va a servir para hundirnos o nos va a servir para elevarnos. Uno no puede quedar de modo neutro. Y muchas veces pasa que la persona no logra integrar ciertos aspectos o cuestiones de la vida. Y cuando la persona no logra integrar esas vivencias, ya puede ser un abuso sexual, el rechazo, la muerte temprana de un padre. Cuando la persona no logra integrar eso y superarlo, integrarlo y aceptarlo como parte de la propia vida, el mecanismo que muchas veces se activa es el mecanismo de tapar, de reprimir esa vivencia para no tener que enfrentarla, para no tener que realmente enfrentarla y aceptarla y crecer. Y cuando uno hace eso, eso tiene consecuencias en la vida psicológica de la persona que se manifiestan de muchas otras maneras. Por ejemplo, si uno arma un fuego y uno lo tapa, si uno no lo apaga bien con agua, si uno simplemente lo tapa o le echa más cosas, ese fuego va a comenzar a tirar humo. Y ese humo es la señal, es el indicio de que algo está pasando ahí abajo. Y lo mismo pasa con la conducta humana. La conducta humana siempre es imposible taparla, porque la conducta humana siempre es un indicio de algo que pasa en el interior de una persona. Ya sea que esa conducta sea una conducta buena o sea una conducta desordenada. Y cuando tenemos casos como la homosexualidad, como el lesbianismo, como la transexualidad, siempre eso es señal, es indicio, es un síntoma de algo profundo que está pasando en el interior de esa persona, en su psicología, en su espiritualidad. Y es sinónimo de una falta de integridad, que esa persona no ha logrado integrar ciertos aspectos de su vida. Si uno ve, por ejemplo, imágenes de una marcha LGBT, si ve imágenes de una marcha LGBT se va a encontrar con barbaridades, incluso con perversiones de la propia naturaleza humana. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esa persona llegue a esa perversión? Y eso es porque esa persona
por distintas vivencias de su vida, no ha logrado integrar ciertos aspectos y por lo tanto sexualmente, afectivamente, no ha madurado, se ha estancado y ha quedado en un nivel, por así decir, de animalidad. Porque en definitiva eso es la palabra. Cuando el ser humano no logra dominar sus pasiones, sus afectos, sus instintos sexuales, esos instintos sexuales terminan dominándolo a uno. ¿Qué es lo que pasa con el alcoholismo, lo que pasa con la drogadicción, lo que pasa con tantas adicciones? Lo que pasa cuando una persona deja ser dominada por el odio, por la bronca, por el rencor, eso lo termina carcomiendo y se manifiesta de muchas maneras. Con trastornos de la propia identidad, con trastornos en la vida sexual, con trastornos referidos a la ansiedad, a la depresión, referido al suicidio. No porque sí, por ejemplo, personas que tienen conducta sexual desordenada tienen los índices de suicidio más altos del mundo. Y uno dice, pero si tienen todo el placer del mundo, ellos van y disfrutan de todo el sexo que quieren y en definitiva son los que más se suicidan. Porque la felicidad no radica en el placer sensible, sino que radica en la propia integridad como ser humano. Y eso tenemos la experiencia de estudios que se han hecho de que, por ejemplo, eso yo no lo digo porque sea cristiano y porque quiera enorgullecerme y mostrarme superior, pero en los estudios psicológicos que se han hecho de distintas poblaciones, los cristianos son las personas más felices. ¿Y eso por qué es? Es porque el cristianismo es la única institución actualmente en el mundo que le presta atención al ser humano acerca de su vida espiritual, que es el centro y fundamento de la persona humana. Vivimos en un mundo en el cual se niega la espiritualidad y especialmente eso es el intento de lo que busca hacer la ideología de género. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, pasemos a la siguiente. Yo vivo en Canadá, un país que lamentablemente está totalmente tomado por toda esta ideología de género. Realmente en el ámbito y la estructura legal del país se han hecho transformaciones tan grandes que Canadá ha venido a ser como el conejo de Indias de todo este proyecto de ingeniería social. Y por eso yo siempre digo, hay que mirar a Canadá y todo el proceso que se ha dado, tanto legal, jurídico como social, para entender lo que se quiere hacer en nuestros países. Lo que se está haciendo en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en México, por nombrar, y obviamente que aquí en Chile de una manera más profunda por un cambio constitucional. En la próxima imagen vamos a ver cómo el primer ministro del país, pasemos a la siguiente. En Canadá se iza la bandera LGBT junto con la bandera canadiense en las escuelas. Esa es una foto que yo tomé en una escuela en la zona de Toronto. Y el mes de junio se ha declarado como el mes del orgullo gay. El presidente de Canadá el primer ministro no iza la bandera canadiense, iza la bandera LGBT. Imagínense si el presidente Piñera acá en Chile o en Argentina o en nuestros países, el presidente iza la bandera LGBT. Eso tiene un simbolismo muy profundo porque eso significa entonces que obviamente la soberanía de un país se está dejando de lado. Es un símbolo políticamente muy fuerte. Porque imagínense si el presidente Piñera, yo lo digo como argentino, si el presidente Piñera izase la bandera de Argentina en Chile, eso sería un agravio muy grande. Yo lo digo como argentino, ni yo lo aceptaría. Digo, no, porque Chile es Chile, Argentina es Argentina, cada país es nuestro país. Y cuando un presidente llega a este punto de ponerse por así de rodillas a esta ideología de género, eso es algo muy grave para la sociedad. Vamos a pasar a la siguiente. La ideología de género tiene obviamente su parte teórica, tiene personas que a partir de los años 50 han estado desarrollando toda esta noción de que no somos seres humanos, sino que debemos descubrir nuestro propio género, pero está siendo impulsada por organismos internacionales y es por eso que tiene una efectividad tan grande en implementarse. En Argentina, por ejemplo, se está implementando en todos los niveles, en el nivel educativo por la educación sexual, se está implementando al nivel político, jurídico y legal, por una famosa ley, la ley Micaela, que obliga a todas aquellas personas que trabajan en los tres poderes a adoctrinarse en la nueva visión de lo que es el ser humano, que es la teoría del género. Ya no somos seres humanos, sino que somos géneros. Y la verdadera identidad de cada persona es la identidad de género. Ya no se puede hablar de hombres ni de mujeres, por ejemplo. Un artículo
salió hace poco en un diario de Argentina que se llama Página 12, en el cual decía: las lesbianas no son mujeres, sino que es una categoría distinta. Los transexuales son una categoría distinta. Y nosotros, los hombres y mujeres, en realidad no somos hombres y mujeres, sino que simplemente somos personas que todavía no hemos descubierto nuestra verdadera identidad. Y por eso ya en la Argentina, en los programas de educación sexual, eso también se enseña en Estados Unidos, en muchos estados y en Canadá especialmente, se les enseña a los niños que el sexo le fue impuesto por los padres. No es algo que uno nace biológicamente, sino que el sexo es algo impuesto al momento de nacer y por lo tanto se tienen que liberar. Hace cuestión de 2 semanas, una señora mexicana me contactó en Canadá, nos reunimos, quería conseguir mi libro y me contó esta anécdota. Esto es en Canadá. La hija de 13 años está enfurecida con ellos, con ella y con su esposo, y me pidió consultas a ver cómo podía, me consultó acerca de cómo poder tratar con su hija, porque la hija tiene una bronca enorme y un resentimiento muy grande con sus papás, porque en la escuela les enseñaron que habían muchas identidades de género y muchas orientaciones sexuales y sexos para elegir, y eso la persona lo tiene que elegir, no los papás de uno. Y entonces la niña estaba enfurecida porque les decía a los papás: ustedes me hicieron mujer a mí. Pero en la escuela le están enseñando que no, que en realidad no eres mujer, eso es una imposición cultural de la cual te tienes que liberar. Miren el daño psicológico para un joven y los problemas familiares que esto trae, ¿sí? Los problemas sociales. Aquí tenemos en las Naciones Unidas, para prestar atención, el Centro de los Derechos Reproductivos, está el CEDAW, que es otra oficina, y el Fondo para la Población de las Naciones Unidas, que están muy metidas en la implementación de estas políticas. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a saltear esa. Vamos a la siguiente, los valores posmodernos. En definitiva, nuestra civilización occidental, gracias a Dios, se fundó sobre valores cristianos. Valores cristianos que obviamente tienen una honda raíz bíblica y teológica revelada, pero que también tienen un sólido fundamento natural. Un fundamento natural en el hecho de que nosotros somos seres humanos espirituados, o sea, con un alma y con un cuerpo, y que en esa relación entre alma y cuerpo radica la perfección de cada uno de nosotros, en poder lograr esa integridad. Toda nuestra civilización occidental, y esto es importante entenderlo, todo el sistema legal, el sistema político, el sistema jurídico, el sistema educativo, el sistema de salud, todo apuntaba a que la persona logre esa integridad. Y el Estado, o en su momento los reinos o los imperios, apuntaban a lo que se llamaba el bien común de la sociedad, que se manifestaba en el bien personal de cada uno. Quieren cambiar la Constitución. No la quieren cambiar, la quieren destruir. Quieren destruirla porque quieren comenzar con un nuevo orden mundial, como se le llama, ¿sí? Fundado en los valores posmodernos. ¿Y cuáles son los valores posmodernos que hay que prestar atención? Porque esto está muy relacionado también a ustedes como pastores, porque ustedes son agentes también de esta civilización occidental y más que nada son agentes de Dios, obviamente. La civilización occidental ha sido el experimento más grande en la historia de la humanidad, en la cual se ha tratado de vivir de acuerdo con los errores que tenemos como seres humanos y demás. Ha sido el intento más grande para tratar de vivir de acuerdo a los principios evangélicos. Y estos valores posmodernos apuntan a, como yo decía, la destrucción de la persona humana, la eliminación de la familia,
Aquí en el libro van a ver bien textos explícitos donde se apunta a eliminar la familia. Y cuando hablamos de eliminar a la familia, hace referencia a la destrucción absoluta de la concepción de familia. Y ahí se habla, por ejemplo, dentro de ese proceso, de primero comenzar aguando la noción de familia, es decir, admitiendo los matrimonios homosexuales, los matrimonios plurisexuales, el concepto de familia como padre y madre que crían a sus hijos. Es decir, estos son, la aprobación, por ejemplo, del matrimonio homosexual es simplemente una etapa, porque después lo van a destruir eso también. Se van a dar, acuérdense de esto, van a ir en contra de eso también, lo van a destruir. La eliminación, bueno, el afirmar que la orientación sexual y la identidad de género son un derecho del niño. Es decir, nosotros hemos impuesto a los niños que sean seres humanos, que sean hombres, que sean mujeres. Por lo tanto, el niño tiene un derecho a descubrir su verdadera identidad de género y su orientación sexual, cómo quiere manifestarlo a esa sexualidad. Que en definitiva la palabra orientación sexual es una palabra que se creó en un debate que hubo en Canadá a principios de los años 70 para justificar la pedofilia. De hecho, en Canadá, para los que están aquí de Canadá, si no lo sabían, es importante que lo sepan. En Canadá la Corte Suprema dictaminó en el año 1977 que la pedofilia es un derecho humano. ¿Por qué? Porque argumentaron que la orientación sexual es una palabra mentirosa. Según la noción de la orientación sexual, es el objeto lo que lo atrae a uno sexualmente. Así como a uno lo atrae el agua y uno no puede decirle que no al agua porque tiene sed, lo mismo pasa con objetos sexuales, ya sea un niño, sea un animal, sea una mujer, sea un hombre, sea lo que sea, y es esa atracción lo que lo determina a uno en cierta orientación sexual. Esa es la lógica que se usó para justificar la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia, la zoofilia y demás. En el año 1982, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que el abogar por la pedofilia es un derecho humano. Es tremendo. Y eso es lo que se quiere llegar aquí. En Argentina ya hay conversaciones acerca de legalización de la pedofilia. Porque se habla de que el niño tiene el derecho también a ejercer su sexualidad. Los programas de educación sexual de Argentina afirman explícitamente a niños de 5 años que tienen el derecho de ejercer la sexualidad y que al niño no hay que ponerle ningún límite, ni tabú de edad, ni nada. ¿Por qué hay que limitar al niño a que tenga relaciones solamente con menores de edad y no con adultos, por ejemplo? ¿Sí? O sea, es tremendo realmente todo este plan de fondo. Por eso se busca normalizar toda esta conducta LGBT. Y obviamente que se hablan de los derechos LGBT, que son falsos derechos, no son derechos humanos, porque ellos mismos destruyen la noción de derecho humano y por lo tanto ellos hablan de derecho LGBT. ¿Han notado eso? Ellos hablan de derechos LGBT directamente. ¿Por qué es eso? Porque la naturaleza humana para ellos no existe. Entonces, los únicos derechos que existen son los derechos LGBT, los derechos de género. Y si nosotros queremos tener entonces en el futuro lo equivalente a derechos humanos, vamos a tener que hincar la rodilla a estos derechos LGBT. Y luego se habla de los derechos reproductivos, que es el aborto. El aborto está muy relacionado con la ideología de género. ¿Por qué es eso? Porque los proponentes de la ideología de género dicen que la desigualdad, el mal más grande es la desigualdad. Siempre hablan de la desigualdad social y demás. Pero la desigualdad más grande, dicen ellos, es el hecho de que hay ciertos cuerpos, hablan de cuerpos, no de mujeres, hay ciertos cuerpos que son gestantes. Porque así se refieren a la mujer, cuerpos gestantes. Y claro, esos cuerpos gestantes están ciertamente que en una relación de desigualdad con un cuerpo gestante, un cuerpo no gestante como el mío, por ejemplo. Y entonces, como yo no soy un cuerpo gestante, tengo muchas ventajas económicas, sociales, en el trabajo y demás, porque yo al no tener que cargar un niño, entonces no tengo que dejar de trabajar y no pierdo esa oportunidad de escalar en categorías sociales y demás. En cambio, los cuerpos gestantes tienen una desventaja y para lograr esa igualdad de género hay que darle el acceso al aborto al cuerpo gestante para que haya igualdad. ¿Se entiende? O sea, el argumento ni siquiera se pregunta si ahí hay una vida humana, sino que el argumento plantea el falso derecho a la igualdad. Ahí radica. Por eso la ideología de género es el fundamento del aborto.
Y muchas veces en Argentina lo veo mucho, la gente está muy en contra del aborto, pero cuando llega la ideología de género dice, bueno, no está mal, pobre gente, que sea lo que quiera, que sea un perro si quiere ser un perro. Pero en realidad esta ideología está socavando los fundamentos de nuestra sociedad, incluso de la propia persona de uno. Para darles un ejemplo concreto, en Canadá, el Colegio de Abogados de la provincia de Ontario le mandó una notificación a todos los estudios de abogados que debían ser inclusivos y tenían que tener diversidad. Es decir, que si en ese estudio de abogados todos sus empleados no había diversidad, no había un homosexual, una lesbiana, un transexual, y entonces tenían que comenzar a incluirlos porque es la diversidad el criterio de todas las cosas, la diversidad. O sea, es tremendo eso realmente. Cuando uno aplica un trabajo en Canadá, a mí me pasa en la universidad, llega la oportunidad de dar una materia y ponen en la letra chica, si la persona entre los que se presentan para dar ese curso hay un homosexual, una lesbiana, un transexual, una minoría históricamente oprimida, hay que darle lugar a esa persona. O sea que ya no vale más el talento, no vale más la capacidad de la persona, sino que todo se juzga desde otro punto de vista. Son los valores posmodernos de la inclusión, de la tolerancia, de la diversidad, cuando eso es mentira. Por ejemplo, hace poco salió un índice de los países más intolerantes del mundo. Argentina estaba entre los más intolerantes del mundo, Chile también. ¿Saben por qué? Porque tenemos una sociedad homogénea, no hay diversidad. Lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. Ustedes que tienen familia, supónganse que dentro de la familia hayan divisiones muy profundas entre el esposo y la esposa, o dentro de la iglesia. Imaginémonos que de repente el obispo se encuentre con pastores que tengan puntos de vista totalmente distintos, lo que pasó en los comienzos del cristianismo, donde tuvieron que hacer un concilio en Jerusalén porque estaban los judaizantes y estaban los que decían que había que liberarse de la antigua ley. Imagínense si en nuestras iglesias tuviésemos divisiones de ese sentido. ¿Podría haber unidad? ¿Podría haber crecimiento? Es imposible. Lo mismo en la familia. Si hubiesen divisiones muy grandes entre el esposo y la esposa, esa casa está destinada ¿a qué? Al fracaso. Lo mismo como un país. Un país tiene que tener una identidad nacional y tiene que ser lo más homogéneo posible, dentro de lo posible y lo bueno, para poder crecer como nación. Por eso, en definitiva, lo que están buscando es destruir las raíces de un país para poder entonces lograr que caiga. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? En Europa, con la inmigración musulmana, obviamente que eso tiene todo un sentido de reingeniería social, porque por medio de esa invasión se están socavando y se quiere borrar las raíces cristianas de un lugar como Europa. Eso tiene realmente un efecto muy grande en la sociedad. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, por medio de las Naciones Unidas se está implementando lo que es todos estos valores posmodernos y esta nueva ética mundial. Y esto se ve claramente en ciertos congresos que han tenido lugar a nivel mundial. Por ejemplo, en Bucarest, en 1974, un congreso para el control de la población, en el cual se impuso, en el año 74, se decidió que el aborto se debía implementar en todos los países miembros de las Naciones Unidas. Y obviamente que en el 74 sufrió esa conferencia fue un fracaso porque Canadá y Estados Unidos en el occidente ya tenían el aborto aprobado y después los países del bloque soviético todos tenían el aborto, porque en Rusia se aprobó el aborto en 1923. Pero el resto del mundo dijo, no, pero ¿quiénes son ustedes para decirnos a nosotros que debemos eliminar nuestra población? Que ahí está todo lo del informe Kissinger y demás, que eso ya pueden investigarlo, pueden leerlo en mi libro, sobre el control de la población. En el año 90 se hizo otra conferencia mundial sobre los derechos de los niños. Y esto es importante porque los derechos de los niños suenan muy lindo, pero en definitiva lo que ellos buscan hacer es tratar de crear o de hacer que los niños sean sujetos de derechos para que quien garantice los derechos de esos niños sea ¿quién? El Estado, no los padres. Entonces recuerden esto también, porque aquí en Chile tuvieron hace poco el debate de los derechos progresivos del niño. A medida que el niño va creciendo, va adquiriendo derechos y se lo
contrapone a la familia y de repente aparece el Estado como salvador. Es el Estado el que tiene que garantizar y es el Estado el que termina adoctrinando a los niños. Porque podrían haber dicho, los niños tienen derecho, entonces mientras más derechos tengan los niños, los padres tienen más responsabilidad con los niños. ¿Por qué el Estado? Eso es algo mentiroso. Y recuerden, aquí en Chile van a cambiar eso. Cuando quieran hacer la nueva constitución, esperemos que no pase, pero va a ser uno de los elementos centrales. Garantizar el derecho de los niños de tal manera que sea el Estado y el gobierno de turno el que dictamine lo que se debe hacer con ellos. En el año 93 hubo otra conferencia sobre derechos humanos. En el Cairo 94, de vuelta una embestida muy fuerte para el aborto, para la implementación del aborto. En Beijing, en China, en el 95, la conferencia sobre el género. Y esto es lo importante para nuestra conferencia. Fue en el año 95 cuando en las Naciones Unidas se decidió que la agenda del género iba a ser una agenda a nivel mundial y que debía implementarse en todos nuestros países. Pasemos a la siguiente. Interesante que en los documentos de las Naciones Unidas se habla de distintos modos cómo implementar esta agenda del género cuando el país no coopere. Por ejemplo, se pone a Canadá como un ejemplo de un país que coopera porque por medio de las leyes y del Parlamento cambiaron absolutamente todas las leyes para acomodarse a esta nueva visión del ser humano. Pero en países como Chile, como Argentina, como Colombia, como México, se aconseja que este cambio, y esto es lo interesante, se haga por sentencias de la Corte Suprema. Aquí en Chile no lo han logrado hacer todavía, pero sí lo han hecho en Argentina y lo han hecho en Colombia. Por sentencias de la Corte Suprema se cambie la visión de lo que es el ser humano, se imponga el aborto, se pongan distintos elementos de este nuevo orden. Y la otra manera de hacerlo es que si un país no coopera, entonces se debe cambiar la constitución de ese país. Miren qué interesante. O sea, lo que está pasando en Chile ya fue decidido hace mucho. Estaban simplemente esperando el momento y un momento de revolución y de conmoción social, porque en definitiva lo que quieren hacer en Chile no es cambiar la constitución. Eso es lo de menos. Lo que quieren cambiar en Chile es el orden social y especialmente el fundamento cristiano que tiene este país. Un fundamento y un orden que protege a la familia, que protege a los niños, que protege a los matrimonios. Eso lo quieren destruir, porque si quieren destruir a la familia, tienen que destruir todo ese orden social y comunitario que apoya a la familia, con nuestras falencias, y obviamente que ningún país es perfecto, pero al menos está ese apoyo social y comunitario. En la conferencia de Beijing del 95 se trajo a la persona más nefasta en toda la cuestión del género, que es Judith Butler. Judith Butler es una feminista radical que odia a la naturaleza humana. Ella de hecho no se considera mujer. Ella es una categoría distinta. Ella es una iluminada que descubrió que su identidad de género es ser lesbiana y esa es su orientación sexual, y por eso ella se presenta como alguien andrógino. Un andrógino es alguien que no parece ni hombre ni mujer. Por eso esa característica que uno ve y dice, bueno, ¿qué será? ¿Será un hombre? ¿Será una mujer? ¿Ustedes han notado cómo las feministas tratan de afearse? ¿Por qué? Porque ellas creen que la belleza de la mujer es una imposición social. Pero disculpen, ¿cómo? ¿Sí? Como si fuese una construcción social y hay que liberarse de esa idea social de que la mujer es bella, de que la mujer es amable, de que la mujer es maternal. Que si nos fijamos bien, eso tiene un fundamento neurobiológico muy importante. Las diferencias entre el hombre y la mujer tienen un fundamento neurobiológico. Eso pueden haber algunos videos en YouTube que he subido acerca de eso y les va a interesar mucho, especialmente los matrimonios, para entender esas diferencias entre el hombre y la mujer que se manifiestan en la vida diaria, se manifiestan en absolutamente todo. Y por eso también la grandeza del matrimonio, porque el matrimonio cristiano entre el hombre y la mujer es un matrimonio complementario. Es un matrimonio que nos ayuda a alcanzar la integridad personal. Si no, ¿para qué nos casaríamos? ¿O para qué, no es cierto, uno dedicaría su vida y sacrificaría todo por su esposa, por su esposo, por sus hijos? Porque en eso hay mucho de grandeza. Pero en esta conferencia esta mujer es la que sentó la agenda para implementarse en todos nuestros países. Aquí tenemos la igualdad de género, la deconstrucción de la identidad como hombre y mujer y eliminar la heteronormatividad. Miren esto es importante.
Esta es una palabra que usan mucho ellos, la heteronormatividad. Según la agenda del género, los propulsores del género, hay dos enemigos principales en esta lucha. El primer enemigo, obviamente, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es quien ha transmitido el depósito de la fe, que se llama la revelación. Ha transmitido el hecho que tiene un gran fundamento biológico de que somos hombres y mujeres, porque el Génesis dice, varón y mujer los creó, varón y varona, como dice el hebreo, los creó. Entonces, el fundamentalismo religioso es uno de los enemigos. Y el otro fundamentalismo, se van a sorprender, el fundamentalismo biológico. Porque la biología, con sus descubrimientos, destruye totalmente la teoría del género. Y entonces hay un movimiento muy fuerte en Suecia. Los que han venido de Suecia tal vez sabrán que hay un movimiento en Suecia, en Canadá también, en Estados Unidos, de cerrar las facultades de biología y que no se enseñe biología en las escuelas medias, porque les imponen a los jóvenes la idea de que somos hombres y mujeres, de que tenemos diferencias cromosómicas, diferencias genéticas. Y claro, ¿cómo vas a decir eso, intolerante? Estás limitando al ser humano o a la persona que sea lo que quiera hacer. Por eso se habla de eliminar la heteronormatividad. La heteronormatividad hace referencia a las relaciones sexuales. Los órganos sexuales del hombre y la mujer son complementarios y tienen una función reproductiva. Así como el ojo tiene la función de ver, nuestros genitales tienen la función de reproducirse. Eso es algo dado naturalmente. No es que yo impuse que mis órganos sexuales iban a ser para la reproducción. Eso es algo dado. Y entonces ellos buscan destruir esa norma heterosexual en el mundo y por eso alientan, como van a ver en algunos textos en mi libro, alientan la pedofilia, las relaciones homosexuales, incluso el incesto y demás. Vamos a pasar a la siguiente, simplemente mencionar ahí algunas de las fundaciones que ponen muchísimo dinero para que esto se lleve a cabo, como la fundación de Rockefeller, de la familia Gates, Open Society Foundation de Soros. Soros acaba de donar $1.000 millones a distintas universidades en Estados Unidos para que se imponga la agenda de género como condición. Yo les doy este dinero, pero tienen que imponer esto. Para que vean un ejemplo claro. La Fundación Clinton y demás. Vamos a pasar a la siguiente. Hillary Clinton, por ejemplo. Vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Hillary Clinton, cuando ella estuvo a cargo de la Secretaría de Estado en Estados Unidos, Departamento de Estado, ella creó la iniciativa de salud global. Recién les mostré con esas fundaciones, ellos crearon en el año 2009 el Club de los Buenos. Miren cómo hay que ser cara dura para llamarse el Club de los Buenos, ¿no? Es como que nosotros nos llamemos la Iglesia de los Santos, de los justificados. Acá estamos todos justificados y salvados. Y, bueno, en cierta manera uno es salvado por gracia y por Dios, pero uno no es que lo va diciendo en la calle, mire, yo estoy predestinado a la vida eterna. Suena a, ¿cómo se dice? Totalmente, sí. Arrogancia. Y entonces este club de arrogantes se llaman el Club de los Buenos porque se dieron cuenta que hay muchos países, especialmente en Latinoamérica, que no están imponiendo la agenda del género. Entonces ellos decidieron dedicar gran parte de sus fortunas para que comience por medio del activismo a implementarse el aborto, la ideología de género, la educación sexual en nuestros países. La Fundación Open Society de Soros, a comienzo del año pasado, iniciaron una campaña feroz por las redes sociales en la cual se incitaba a jóvenes, a chicas de nuestros países en Latinoamérica a comprometerse con el activismo feminista. ¿Ustedes de dónde creen que salieron las teclas? ¿Ustedes creen que las teclas lo hacen de buena voluntad? ¿Sí? O todas estas feministas que vemos en Argentina luchando por el aborto, por la educación sexual, por la identidad de género. Son toda gente que es paga. Es paga. Uno puede ir a la página. Yo fui, me metí, me registré y todo, y me contactaron.
Y ya nomás querían hablar conmigo. Obviamente yo puse el nombre de mujer y todo para ver si funcionaba. Y me contactaron, puse que tenía estudios en universidad, así que me agarraron ahí el momento y me dijeron, bueno, ¿estás dispuesta a viajar? ¿Tenés pasaporte? Esto, aquello, para ir a Costa Rica. Porque yo puse que yo sabía mucho de la teoría del género, que sabía mucho de todas estas autoras, que las había leído todas. Y me ofrecieron ir a Costa Rica a adoctrinar a chicas costarricenses. Miren, interesante, ¿no? Para que no vengan a decir que esto es conspiración y de que esto no existe, de que hay gente paga que está viajando. Cuando fui a Costa Rica me dijeron, sí, efectivamente, están viniendo muchas argentinas a adoctrinar a feministas, a transformar chicas en feministas. Porque ni sabían lo que era el feminismo. Llegan a un lugar y le dicen, bueno, a ver, queridas amigas, existe el feminismo y de ahora en adelante se tienen que poner este pañuelo y tienen que actuar así y así. Eso tiene todo un significado. Entonces, Clinton, por ejemplo, destinó 63.000 millones de dólares a esta iniciativa global para imponer la ideología de género y el aborto a nivel mundial. Eso cuando estaba Obama en el gobierno, que eso después lo sacó Trump al llegar. Pasemos a la siguiente, por favor. En Canadá. Siguiente, por favor. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau el año pasado destinó, como claro, Trump dejó de destinar ese dinero a nuestros países y entonces las Naciones Unidas le comienza a exigir a Canadá, después podemos hablar de por qué Canadá, porque Canadá tiene problemas muy serios económicos y a cambio de recibir ciertos préstamos, Canadá es uno de los países más endeudados del mundo. De hecho, la provincia de Ontario tiene la deuda soberana más grande del mundo. Eso es tremendo. Y para poder entonces subsistir como país, Canadá tiene que recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional. Pero a cambio de esos préstamos se le exige a Canadá hacer donaciones para estas iniciativas, como lo que vemos acá. 1.400 millones de dólares por año para la promoción del aborto en el mundo. Eso fue en un comunicado del 3 de junio del año pasado. Pasemos a la siguiente. Si vemos el contenido del comunicado, ahí está, se habla del destino. ¿Para qué? Para tres cosas: para la legalización del aborto en el mundo, para la implementación de la educación sexual integral y para la implementación de la que llaman la perspectiva de género, ya sea por la educación sexual o por la política y legalización y por los cambios incluso en la Constitución. Recuerden eso, lo que van a querer cambiar en la Constitución de Chile es el hecho de que somos seres humanos y van a hablar de identidades, diversidad de identidades de género, porque ya hablan dentro de las Naciones Unidas de 112 géneros posibles. Vamos a pasar a la siguiente. Cuando se hizo la conferencia de Beijing, obviamente que la mayoría de los países no le hicieron caso a la implementación de la agenda del género. Entonces las Naciones Unidas elaboró en el año 2007 un programa muy peligroso porque ellos dieron aquí las pautas prácticas de cómo implementar la teoría del género en un país. Y aquí se habla de reformas constitucionales. Si en un país la Constitución no está como abierta a implementar la teoría del género porque va contra la Constitución, hay que cambiar la Constitución del país. Hay que usar las Cortes Supremas para que por medio de sentencias dictaminen cosas que van contrarias a la ley. Los principios de Yogyakarta. El gobierno último de Argentina de noviembre, ¿sí?, de la señora Kirchner y su marioneta, como decimos en Argentina, Alberto Fernández, porque está siendo usado, digamos, lo pusieron ahí. Ellos cuando ganan en noviembre ponen en la página web del Frente para Todos, que es el nombre del partido político, cuáles van a ser los objetivos principales. Y miren lo que me sorprendió. Objetivos principales. El primer objetivo es hacer cumplir los principios de Yogyakarta en la Argentina. Por eso en Argentina no hemos tenido revolución. En Argentina, ¿sabe qué decía la gente? Que lo bueno de que hayan salido esta gente maléfica, malvada, es que al menos no vamos a tener una revolución como Chile, decían ellos, porque estos van a venir a imponer todo, entonces no van a tener que venir a matarnos para cambiar la Constitución. Eso decían. Para que se den cuenta, miren de la situación. Los principios de Yogyakarta. Pasemos al siguiente. En el año 1999, en Canadá se declara, para que vean cómo esto se va llevando a la práctica,
que el afirmar, esto fue una sentencia de la Corte Suprema, que el afirmar que el matrimonio es entre el hombre y la mujer va contra los derechos humanos. De hecho, si aquí hay un pastor de Canadá, yo lo reto a que vaya por las calles y lo diga y va a ver lo que le va a pasar. Porque de hecho han habido varios casos de pastores bautistas, al menos yo dos conozco, que terminaron en la cárcel. Porque claro, ellos dijeron, no, si el matrimonio es entre el hombre y la mujer y nada más. Y es por eso que lamentablemente en Canadá, la mayoría de las iglesias, la Iglesia Unida especialmente de Canadá, se han vendido a toda esta ideología y han traicionado la fe, han traicionado los principios bíblicos porque están haciendo matrimonios homosexuales y demás. Pasemos a la siguiente, por favor. En el año 2005, el gobierno manda que haya uniones homosexuales en todo el país. Si bien las uniones homosexuales comenzaron en Canadá en el año 69, el año pasado se cumplieron 50 años, hasta una moneda conmemorativa hicieron. Pusieron a dos homosexuales besándose. ¿Y saben qué pasó? Todos los otros grupos LGBT se quejaron porque no era inclusiva, porque ellos no estaban representados. Así que hasta entre ellos se pelean con toda la inclusividad y demás. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es una ley tremenda. En el año 2016 se le dio a las parejas LGBT la posibilidad de hacer adopciones múltiples. ¿Qué significa esto? No de adoptar muchos niños, sino que muchas parejas adopten a un niño. Porque claro, adoptar un niño te lleva tiempo, te exige mucho, es cansador, los niños te demandan, sale caro. Entonces juntémonos entre varias parejas LGBT y adoptemos al mismo niño. Y entonces lo tenemos un día cada uno, así no nos cansamos. Miren esto, miren dónde están los derechos del niño. El derecho del niño a ser criado por un padre y una madre, a tener una familia. Es una violación total a los derechos del niño. Vamos a la siguiente, por favor. Año 2017, la ley 89, que fue promulgada por una pastora de la Iglesia Unida. Acá tenemos a Cherry DeNovo, que es la del medio, que es una de las personas más peligrosas que existe en Canadá con respecto a la ideología de género. Es una pastora. Ella, en un sermón, yo la quería conocer, así que fui. Y predicó ese día, y ¿saben lo que dijo? Era justo el pasaje del eunuco que no entendía las escrituras y Felipe iba caminando y lo escucha y le explica y lo convierte y lo bautiza. ¿Saben la barbaridad que dijo? Que el primer cristiano fue un transexual. No distingue entre un eunuco y un transexual. Y que por lo tanto el verdadero cristiano es un transexual. ¿Y por qué dijo eso? Porque Dios no tiene sexo. Bueno, ahí en eso le acertó. Dios no tiene sexo y por lo tanto la persona sin sexo es la verdadera imagen de Dios. El transexual. El verdadero cristiano es un transexual. Y ella tiene afirmaciones de que Dios es transexual, imagínense eso. Tremendo, ¿no? Ella pasó esta ley en la cual le permiten quitarle los hijos a sus padres si se oponen a la teoría del género, a la perspectiva del género. Eso en la ley está en Canadá, sí, es tremendo. Y yo les aseguro que eso es lo que quieren también implementar en nuestros países. Vamos a la siguiente, por favor. El 27 de febrero del año pasado, la Corte Suprema de British Columbia sentenció, y esto también tiene un impacto muy grande para Canadá, porque se afirma de que los padres no tienen potestad en cuestiones de género y orientación sexual. Es decir, el niño tiene su identidad de género y entonces el padre no puede venir a cambiar esa identidad o imponerle, porque esto puede ser interpretado, yo he estado hablando con varios abogados en Canadá, puede ser interpretado como que el padre no tiene la autoridad de decir que un hijo es varón o nena. De hecho, tengo varios amigos abogados que me han dicho, en cuanto comiencen a apretar con esto, nos vamos a ir de Canadá. Nos vamos a ir porque esto puede llegar a ser tremendo realmente, toda esta agenda. Y el negar ese derecho del niño a su identidad de género y a su orientación sexual es abuso infantil. Ahora, el abuso infantil en Canadá implica que te quitan tus hijos, como en todo país. Vamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, este es un ejemplo claro. En Inglaterra, y promulgado y está promocionado por la BBC, ya está el caso de los transanimales como una identidad de género verdadero. En Inglaterra, a las personas que se consideran de otra especie, el gobierno mismo les paga el disfraz, por así decir. Como el caso de los hombres que se autoperciben como perros. Y esta pobre mujer, por ley, está obligada por ley a aceptar a su esposo como un perro. Y no puede separarse de su esposo con el argumento de que porque ahora es un perro, porque si no eso sería transfobia, discriminación.
En Canadá conozco un caso de una señora también que me contactó por mi trabajo y demás, cuyo esposo, por problemas psicológicos muy graves y abuso sexual de la infancia, una vida terrible, de repente, a pesar de tener 2 hijos y estar casado, ahora se considera mujer. Y como es mujer, pero está con la esposa, ahora es lesbiana. Entonces se considera mujer y lesbiana el hombre. Bueno, los hijos y la esposa tienen que tratar a ese hombre como mamá, como mujer y como lesbiana. Porque ya el juez le ha dicho que si no lo acepta como tal, le va a quitar la tenencia de los hijos y se los va a dar al esposo, que ahora es lesbiana y es mujer. O sea, esa es locura. Y la mujer tenía mucho miedo porque quiere separarse del hombre, pero no quiere que la acusen de discriminación, porque si se separa del hombre por esa locura, porque aparte se ha vuelto violento y demás, ¿sí? Ella puede terminar con graves problemas legales por crimen de odio, porque es un crimen de odio. Vamos a la siguiente. Miren esto. Hombres que se creen caballos, que se creen ponis. Pero obviamente que para creerse pony se tienen que disfrazar de pony. ¿Por qué hace falta disfrazarse de pony entonces? Es una construcción social. Vamos a la siguiente. Un hombre que se autopercibe como un dragón y se ha hecho operaciones y demás. En Argentina, no sé cómo estará acá en Chile, pero en Argentina por la ley de identidad de género el gobierno con el dinero de los contribuyentes, de los impuestos, tiene que pagar todas estas locuras. Todos los tratamientos hormonales, los tratamientos quirúrgicos, que aparte son muy graves para la salud de la persona. Vamos al siguiente, por favor. Aquí tenemos el caso de una chica que se transformó en varón y como eso no funcionó, después se convirtió en mujer. Se convirtió en mujer. Porque claro, por ciertos problemas no superados, y eso no funcionó, y entonces ahora se cree extraterrestre. Sí, la misma persona que va cambiando. Por eso, ante estos casos que dicen los propulsores de género, que entonces el género han descubierto, por estos casos que es fluido, que el género puede ir fluyendo, entonces uno puede ir pasando de una cosa a otra. Me decían que aquí en Chile solamente se puede cambiar 2 veces, ¿no es cierto?, de género, me comentaban ayer. Sí, acá el gobierno paga hasta la segunda vez, o sea, uno puede convertirse en mujer y después en perro si quiere, pero ahí está ahí nomás. En Canadá, por ejemplo, tenemos más libertad, uno puede hacer lo que quiera todo el tiempo que quiera. De hecho, hay problemas en las escuelas porque hay niños que un día se sienten hombre, otro día se sienten mujer, otro día se sienten no binario, otro día se sienten 2 espíritus y así con todo la sigla de LGBTQ, 2S es larguísima, cada vez está más largo. En Canadá, y eso lo pueden testificar acá los compañeros que estén de Canadá, por el tema de la inclusión y no herir la sensibilidad, que es el fundamento de la persona, en los deportes se ha prohibido contar los goles. Imagínense eso. No se puede en la escuela contar cuando hace 1-0, 2-0, 2-2. Todos tienen que ganar y a todos se le da el premio porque si no el niño, claro, se siente mal porque perdió. Miren lo que es eso, es una locura. Como si en la vida no se perdiese, como si en la vida no hubiesen obstáculos. ¿Qué clase de niños se están creando? Yo en Argentina decía, ahí la van a tener difícil los ideólogos del género, porque en Argentina, y acá en Chile igual, cuando jugamos al fútbol nos gusta ganar o nos gusta perder, pero no nos gusta un empate. ¿A quién le gusta empatar? Eso es. Y especialmente si voy a Argentina contra Brasil, o Argentina con Chile. Imagínense que vayamos a la final de la Libertadores nuevamente y no se pueden contar los goles. Los argentinos quedarían con una bronca porque todavía tienen eso que no lo han superado. Si hasta el día de hoy llegan los memes de Higuaín que se perdió los goles, hasta el día de hoy. Por ejemplo, era el Día de la Madre y me llegó un meme de Higuaín que decía Feliz Día del Padre. Las cosas de la vida. Vamos a pasar a la siguiente. Esto se hizo también furor el año pasado, la mujer caballo. Claro, una mujer que se autopercibe como caballo y está esperando la orden del Ministerio de Salud en Noruega para que le operen las manos y los pies para convertírselo en pezuñas, porque si no, no va a ser caballo de verdad. Es una locura, esa chica pobre necesita asistencia psicológica. Vamos a la siguiente, por favor. El caso de la transedad. Esto es muy peligroso. Porque ya en Canadá hemos tenido casos, en Argentina también, de personas que se cambian de sexo y que se están cambiando de edad. Este hombre lo hizo porque quería casarse, quería tener una novia joven.
Y como se ve que no tenía dinero, entonces la única que le quedaba era cambiarse la edad. Y entonces pidió, de 69 años, pidió que le den 40. Y llegaron a un arreglo con el registro civil, le dieron 42. Un hombre de 69, ahora tiene 42 porque él se siente joven. Porque claro, él dijo, si es el sentimiento, el fundamento, yo me siento de 42. ¿Y qué está pasando? En Estados Unidos y en Canadá han habido ya problemas con personas que se sienten de 8 años, de 9, de 10, porque son pedófilos. ¿Se entiende? Entonces, para poder abusar sin compromiso legal. Vamos a la siguiente. Otro caso conocido. Hombre de 34 que se cree bebé. Y esto está siendo amparado por la ley de un país. Como uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿A qué hemos llegado realmente? Yo me admiro el carpintero que hizo esa cuna, porque hay que aguantar realmente, ¿no? El día que tenga un bebé, lo voy a contratar. Vamos a la siguiente. Una mujer, una estafadora en Estados Unidos, Rachel Dolezal, que ella para recibir un subsidio, no sé si aquí en Chile existirá para ciertos grupos sociales, pero por ejemplo en Estados Unidos, como claro, la comunidad negra afroamericana ha sido discriminada, entonces le dan dinero. Entonces ella se autopercibió negra para recibir un subsidio del Estado. ¿Y qué hacía? Después descubrieron que en realidad se tostaba con una cama de sol, se hacía el afro. De hecho, estafó al gobierno de Estados Unidos con varios millones de dólares. Y resulta que fue a la cárcel, pero después le hizo un juicio al Estado porque ella se autopercibía negra. Entonces le tuvieron que conceder que es negra porque se siente negra. Lo mismo ha pasado hace poco con otra demócrata, una legisladora de Estados Unidos que se autopercibe como indígena. O en Canadá estamos teniendo muchos problemas en el sistema penitenciario porque en Canadá a los indígenas, a los indios, ellos tienen su sistema judicial propio, entonces cuando cometen un crimen los mandan a la tribu y la tribu los juzga y los manda al bosque y se quedan ahí adentro y listo. No pueden salir. Entonces muchos presos en Canadá se están autopercibiendo indígenas para irse a vivir al bosque. Es increíble. Increíble eso. Y es un problema real. Pasemos a la siguiente. Todo por la autopercepción. Miren este caso de Toronto, este hombre de 50 años que de repente se autopercibió como una niña de 6. Y entonces el gobierno de Canadá le cambió la fecha de nacimiento al 2012. ¿Lo pueden creer ustedes? Y claro, ¿qué van a hacer con una niña de 6? Solita no puede quedar sola. Entonces lo pusieron en adopción. Lo adoptó una pareja de lesbianas y en la actualidad, bueno, en su momento lo pusieron en primer grado. En la actualidad está en tercer grado en una escuela de Toronto. Tercer grado. Y si uno no acepta esa identidad, uno comete un crimen de odio, pero especialmente los papás que mandan a sus hijos a su escuela. Imagínense que de repente venga la nena y le diga, mamá, tengo un compañerito que es más grande que vos, más grande que tú, ¿qué hago? Y uno no puede ir a la escuela y decir, bueno, lo voy a sacar porque está ese hombre ahí, me da temor, porque a uno lo acusan de crimen de odio y si uno es una persona que va contra la identidad de género, recuerden que tenemos esa ley que te pueden quitar los hijos, o sea, no está tan fácil la cosa. Se pone bien complicado todo esto y tiene todo un aspecto muy totalitario también. Vamos a la siguiente. Más casos de, esto no es una fiesta de disfraces, son hombres en Inglaterra que se autoperciben como perros y tienen toda la protección del Estado, es decir, que el Estado les tiene que pagar hasta un cuidador para que los lleve a caminar. Con los problemas que debe tener económicamente Inglaterra como todo otro país. Ayer estaba escuchando un informe que en Inglaterra el 30% de los niños viven bajo el nivel de pobreza. Y miren en lo que tienen que gastar. Pasemos a la siguiente. Otro hombre de 37 años de Inglaterra que le ladra a la gente. Imagínense, ustedes van caminando por Santiago, vienen aquí a la asamblea y de repente un hombre les empieza a ladrar. ¿Ustedes qué pensarían? Eso tiene un problema psicológico este hombre. Pero no, según la teoría del género, esa es su identidad verdadera. Hay que aceptarlo como tal. Hay que celebrarlo porque el pobre hombre, claro, él descubrió su identidad de género, nosotros no. Capaz que nosotros somos pájaros y no nos hemos dado cuenta todavía. Vamos a la siguiente. Entonces, los objetivos de la ideología de género es cambiar nuevamente toda la percepción del ser humano que se manifiesta en los sentimientos y en la expresión corporal. Es en la expresión del cuerpo lo que a mí me constituye en una cierta orientación sexual. Entonces, si yo me siento atraído a un niño, mi orientación sexual es ser pedófilo y es natural y debe ser legalizado porque están yendo contra mi naturaleza.
Eso es en definitiva. Por eso se busca legalizar la homosexualidad, porque es la tendencia supuestamente natural, cuando sabemos por la ciencia que eso no es así. Y luego, lo más importante es descubrir la propia identidad de género de la persona. Vamos a la siguiente. Pasemos una más. Pasemos esta. Pasemos, por favor. Sí, miren esto, en Argentina, el Senado de Argentina, hay pedófilos que tienen conciencia moral buena, porque claro, son así, es su orientación. Y saben que llevar adelante su deseo genera un daño en otros. Una cosa es el pedófilo, otra cosa es el abusador. ¿Quién es el abusador? El que viola a un niño sin consentimiento, pero el pedófilo es una persona que está atraída a un niño y con el consentimiento del niño tiene relaciones con ese niño, eso no tiene nada de malo. Entonces el Senado de la Argentina del año pasado, para que vean el nivel, al nivel que se ha llegado aquí en Latinoamérica. Y lamentablemente yo como argentino lo tengo que decir, pero están entrando en Argentina y a partir de Argentina es que se está yendo al resto de los países. Lo que pasa en Argentina o en Uruguay también es lo que luego se replica. Y muchas veces los argumentos legales son absolutamente los mismos que se usaron en Argentina. En Colombia para el aborto se copió, ni siquiera tuvieron la creatividad de hacer su propio argumento. Copiaron directamente el caso FAL de Argentina, la Corte Suprema, para imponer el aborto en Colombia. Así que es terrible. Lo mismo con los planes de educación sexual. Hay que tener mucho cuidado. Tuvieron la semana pasada aquí en el Senado fue el debate sobre la educación sexual y tuvieron la gran idea de la Fundación Cuide Chile de traer gente de Argentina que está viviendo eso para demostrar, mire, esto es la educación sexual en Argentina. No vengan aquí a presentar la educación sexual como una liberación, como una educación de los niños para prevenir en el abuso, porque eso no es así. Lo que están haciendo en Argentina es un adoctrinamiento para cambiar la visión de lo que es el ser humano. Vamos a pasar algunas más. Pasemos algunas más, sí, ya vamos terminando. Esta es importante, es la última y con esto terminamos. El unicornio del género. El unicornio del género es un gráfico que fue creado en Estados Unidos por un grupo de activismo LGBT que está siendo usado en Estados Unidos, está siendo usado en Canadá. Esto yo lo vi en Canadá, lo conocí en Canadá, de hecho, en clases de educación sexual y me encontré que lo están usando en Argentina. Y obviamente que lo van a querer meter tarde o temprano en Chile. El unicornio del género es un gráfico para explicarle a un niño que en realidad nosotros no somos ni seres humanos ni nada, sino lo que somos lo que queramos ser. Por eso la imagen del unicornio, la posibilidad de poder transformarse. Y en ese unicornio observamos que hay distintos niveles que lo constituyen a ese unicornio como su realidad. El nivel más profundo es la identidad de género. Miren que no se habla de ser humano, nada, no, la identidad de género, cualquiera de esas 112 identidades de género. En mi página web pueden encontrar ahí la lista de los 112 géneros. Luego la expresión, cómo ese género se expresa. Luego se habla del sexo como algo asignado al nacer. Es decir, el sexo, el ser hombre, ser mujer, el tener genital, eso es asignado al nacer, eso te lo imponen tus padres. Eso no tiene ningún efecto en lo que uno realmente es. Y luego se habla de la atracción sexual. Uno puede tener atracción sexual hacia distintos objetos y es lo que te da la orientación sexual. Y uno también puede tener otro nivel que es la atracción romántica, porque hay personas que no tienen atracción sexual. Muy bien, y esto es muy peligroso realmente porque aquí se manifiesta por sus propias palabras qué es lo que ellos quieren imponer en la visión del ser humano. Vamos a la siguiente y ya terminamos. Aquí, si quieren sacar una foto, yo les voy a pedir una cosa. Miren, a mí me gusta seguir conectado con toda la gente con la cual yo hablo, presento y demás. Ustedes pueden suscribirse a mi sitio guardando ese número como está ahí con el +1. Manden un texto de WhatsApp con su nombre y su apellido para que yo siga en contacto con ustedes, para que ustedes reciban notificaciones sobre el trabajo que estoy haciendo, artículos, cualquier pregunta que tengan, consulta, me pueden consultar. Yo sé que muchos trabajan en iglesias y se van a encontrar con muchas situaciones. Si alguna vez se acuerdan de mí y dicen, Pablo, capaz que pueda ayudarme con esto, escríbanme, por favor, que yo con todo gusto los voy a ayudar. Obviamente que de buena voluntad, yo no cobro nada. Y también ahí tienen mi sitio, o me pueden encontrar también en las redes sociales, invitarme o invitar a sus feligreses para que me sigan, porque es importante que nos formemos.
Es importante porque es algo que nos quieren imponer y es una realidad, no es una conspiración o algo que uno tenga miedo. Esto es real. Están los documentos de las Naciones Unidas donde se manda a nuestros países a implementar todo esto que les he explicado hoy, ¿sí? Y también los invito a todos ustedes, a mí sería una alegría enorme si todos ustedes se llevan este libro, porque es un libro que yo le escribí para que nos formemos, para que nuestros cristianos se formen, para que podamos dar una batalla cultural y una batalla, en definitiva, una batalla espiritual esta. Porque si ustedes me preguntan de fondo qué es lo que yo creo, está toda la cuestión científica que va contra la ideología de género, pero de fondo para mí es una batalla teológica. Porque si hay algo que el demonio quiere destruir en el mundo es la imagen de Dios que se encuentra en cada uno de nosotros. En definitiva es eso. Y es un plan tan bien organizado y tan coordinado que obviamente tiene una mente detrás. Y esa mente para mí, en mi opinión personal, no puede ser otra que la mente del demonio que usa de mucha gente en este mundo para propagar la mentira, porque el demonio es el príncipe de la mentira. Y esto que nos imponen por la ideología de género tiene una característica demoníaca particular, que es la mentira. El demonio es el príncipe de la mentira. Y cada vez que vemos una mentira tan desarrollada y tan coordinada y toda esa logística, obviamente que está en la mano del demonio ahí. Por los frutos los conoceréis. Por eso, ante la mentira, solamente la verdad nos hará libres. Solo la verdad. Y eso es lo que yo quise hacer con este libro. Por medio de la ciencia tenemos la verdad científica, la verdad filosófica para destruir esta mentira. Porque el mundo de hoy no nos va a escuchar si le hablamos con la Biblia. O tal vez sí. Pero sí, el uso de la razón es lo que tenemos en común con los que creen y los que no creen. Y aquí tenemos que ir a salvar nuestra humanidad, no solamente nuestras iglesias. Tenemos que salvar nuestra civilización cristiana, porque sin humanidad, sin seres humanos, no tiene sentido la fe, no tiene sentido la iglesia, no tiene sentido el trabajo que uno puede hacer. Está todo muy relacionado esto, realmente. Sin una buena educación, sin una buena formación. Muchas gracias a todos, muchas gracias especialmente a usted, señor obispo, y un gusto enorme. De verdad, hemos sido en esta mañana informados e instruidos en un tema que pareciera ser tan débil aún, pero lo que está empezando a ocurrir acá y en Latinoamérica es un problema que se ha agudizado especialmente en los países desarrollados como Estados Unidos y Canadá y Europa. Nosotros todavía somos infantes frente a este problema, pero vamos a ir observando cómo este problema se va a profundizar, se va a expandir y en algunos años más nos vamos a encontrar con crisis profunda, con verdaderos dramas, escúcheme, de perversión. Considerando algunas de las temáticas que el doctor ha expuesto, por lo menos yo lo he tratado en YouTube, una de las cosas que más me cautivó fue que él expresa, y lo comparto, que en el fondo esta es una lucha teológica. Es una lucha teológica. ¿Por qué? Porque Occidente, del cual somos parte, ha tenido desde siempre una plataforma de convicciones espirituales y todas esas convicciones respaldadas en la Biblia, que es la palabra de Dios, especialmente Estados Unidos. Y gracias sean dadas a Dios que por esta cultura que hemos mantenido, nuestros países han sido tremendamente beneficiados, bendecidos, porque una nación que tiene a Jehová como Dios y que tiene la Biblia como la palabra infalible, es una nación que automáticamente la bendice Dios. Pero ahora, con estos cambios, se quiere de alguna manera romper este vínculo de nuestras naciones y que las naciones vivan a la deriva
y caigan en una pobreza espiritual y en una pobreza moral que nos lleve a la miseria. Por lo tanto, yo le agradezco tremendamente la exposición, de verdad, y ahora nos gustaría que si hay alguna pregunta, si alguien de ustedes tiene alguna consulta, la pueda hacer para que el doctor que está acá nos pueda dar la respuesta atinada. Él lleva, si no me equivoco, 16 años, ¿no? En un estudio exhaustivo, en un estudio profundo. Por lo tanto, podría él tener la respuesta que usted busca. Tiene la palabra. Cualquiera de ustedes, por favor. Cualquier pregunta. ¿Quién? Y obviamente que si alguno después se le ocurre una pregunta o más adelante o le da vergüenza, me pueden contactar cuando quieren, como el medio que les dije. Pero bueno, si alguno tiene una pregunta ahora, pero no duden en contactarme. A mí me gustaría estar en contacto con cada uno de ustedes. Permiso, señor obispo. Don Pablo, mi nombre es Patricio Hernández San Martín, soy abogado, criado y nacido en este evangelio. Usted se refirió respecto de una agenda que esto es mucho más allá. La ideología de género no es el fin, sino que es una herramienta para la deconstrucción en donde, tal como la menciona esta activista feminista, el fin último es una sociedad contrasexual. Vale decir, en el orden de justamente el poder destruir el diseño original de Dios, Génesis 2 final, respecto de la familia y la construcción del hombre y la mujer. Sin embargo, la ideología de género es importante tenerla en consideración en función de que no es el fin último, sino que un instrumento. En Hispanoamérica, en los últimos 5 años se han levantado varios autores, conferencistas como usted, en el cual le agradezco la exposición, han tenido y lo han planteado de distintas perspectivas, entre otros 2 compatriotas suyas, Agustín Laje y Nicolás Márquez, quienes escribiendo un libro de la perspectiva respecto a las ciencias políticas hablan del nuevo libro negro de la ideología de género, que es la izquierda en el fondo. Otros conferencistas como don César Vidal han planteado en su línea, en función de que esta es una línea bastante más amplia respecto de la ideología de género, en donde nuestro país, y aquí, si me permite disentir mi obispo, la verdad nosotros como país no estamos en pañales y no estamos siendo imberbes. Cierto es que efectivamente las postulaciones que hoy día existen respecto a unos nuevos proyectos constitucionales no están solo ahí. Nuestro país desde el año 2013 se han establecido 68 proyectos de ley en los cuales están orientados en función justamente del cambio de esta ideología, de los cuales 12 hoy día son ley. Y la creación, por ejemplo, de la Secretaría General de Protección respecto del niño y otros derechos. Y en esa perspectiva, experiencias como la de ustedes en Argentina, la verdad es que nos han servido bastante para propiciarlo. Y esto más que consulta y consulta es para tenerlo en perspectiva y en visión respecto de nuestra propia formación, porque aquí el objetivo es buscar hacia nuestros propios niños el quitarnos respecto de la patria potestad. De hecho, hoy día está en segundo trámite constitucional justamente la autonomía progresiva respecto de los niños, que los niños hoy día puedan irse contra sus padres y que sea el Estado quien los defienda y les provea un defensor. Y en esa perspectiva, y esa es una de mis preguntas, o para que usted lo pudiese ratificar, cómo en Argentina, efectivamente, esa propisión que viene por lo demás de España, efectivamente está dado y está dado en razón de la propia ideología de género. En concreto, la pregunta es, la ideología de género no es el fin, sino que es una herramienta, y junto con eso existen otras herramientas que van en la misma línea. Y cómo ustedes, tanto en Argentina, con casos extremos como en Canadá, también en Francia y en Estados Unidos, en menor medida, tanto los programas de las Naciones Unidas tienen esfuerzos económicos detrás de esto, y esto es transversal de ciertos movimientos políticos. Esa es la consulta. Ciertamente, sí. Me gusta mucho que mencionó el caso del gran César Vidal,
porque en definitiva lo que mis amigos son muy amigos míos, estamos en contacto prácticamente diario con Agustín Laje y Nicolás Márquez. Ellos lo que hicieron notar fue que en Argentina el marxismo dio un vuelco en su lógica interna y ya pasó de esa lucha de clases a la lucha de clases sexuales, que le llaman ellos, y a la cuestión de la ideología de género lo tomaron como una bandera, que obviamente que eso se da a nivel mundial. La izquierda o el comunismo a nivel mundial ha tomado la bandera LGBT, pero no son los únicos. Eso es lo que dice César Vidal, que detrás de todo hay una agenda que es mucho más grande y hay muchos más intereses, porque en definitiva a la izquierda o el comunismo lo mantienen o lo subsidian grandes fondos capitalistas de fondo. Y de fondo también está el hecho de las Naciones Unidas, está el hecho de la masonería, de lo cual habla mucho César Vidal. Y yo aquí en Chile, yo lamento desconocer, porque me gustaría conocer mejor cómo funciona esa relación también en nuestra sociedad para tratar de imponer todo esto. Pero con respecto a los derechos progresivos del niño que mencionaba usted en Argentina, en el año 2015 lo que se hizo en Argentina fue directamente eliminar la noción de patria potestad en el Código Civil. Se reformó el Código Civil y en Argentina se declara que el niño es sujeto de derecho y que sea el Estado el que deba garantizarlo, incluso contra los padres. Para dar un ejemplo concreto que se menciona en el Código Civil como un criterio. Si el niño va a un aeropuerto solo y el niño quiere salir del país, antiguamente uno necesitaba la autorización de sus padres. En la actualidad, la aerolínea tiene que preguntarle al niño cuál es su deseo. Y el deseo del niño es lo que le otorga el derecho, incluso contra los padres. Entonces, un niño puede ir al aeropuerto en Ezeiza y escaparse, si tiene dinero, a Europa, si quiere, un menor de edad, y tiene el derecho garantizado porque ese niño es sujeto de derecho y es el Estado el que lo debe proteger. Y esto es un ejemplo peligroso, porque obviamente que es un ejemplo, y el ejemplo tiene como objetivo el iluminar un cierto principio que se puede aplicar a otras situaciones. Y entonces, cuando sale la ley de identidad de género, se dice que para un menor, para poder hacerse operaciones de reasignación de sexo, un menor de edad, un niño, y tratamientos hormonales, necesita de la autorización de los padres, pero si el niño se encuentra con que los padres no lo autorizan, entonces se le pregunta al niño qué quiere hacer. ¿Sí? Que significa lo mismo entonces. ¿Sí? Y con respecto al aborto, el nuevo protocolo del aborto dictamina en Argentina, fue un protocolo sacado por el último ministro de Salud Pública, Ginés González García, en el cual no se necesita la autorización de los padres para hacerse un aborto. Entonces puede una niña de 12, de 13, de 14 años hacerse un aborto, que en definitiva esto se hace para proteger la prostitución, porque en definitiva en Estados Unidos, eso lo sabemos, los casos de menores de edad que van a hacerse abortos son fruto de prostitución generalmente. ¿Sí? Entonces acá todo está muy relacionado, pero bueno, gracias por su pregunta. Realmente lo que estamos viviendo como sociedad en todos nuestros países, como usted mencionaba, todos los proyectos de Chile, también es culpa muchas veces de nosotros o la gente en nuestras comunidades que no está formada en todo lo que está pasando en cuestiones políticas o legales. En Argentina hay una ignorancia muy grande de la gente. Cuando se aprobó la ley de identidad de género, nadie se enteró de eso. Recién fue con el aborto cuando la gente empezó a abrir los ojos y decir, bueno, ¿qué leyes nos están imponiendo en la Argentina? Pero es importante el formar a nuestra gente en lo que se llama la formación civil, la formación de nuestro país, la formación política, porque en definitiva estamos dejando que personas con intereses extraños y contrarios a nuestra nación, a nuestras naciones, vengan a imponernos una agenda que va a destruir totalmente nuestra identidad como sociedad. Y obviamente que la ideología de género es uno de esos. Como bien decía, es uno de esos, es mucho más amplio. Yo me atrevería a decir que está la cuestión hay muchos paradigmas. Está el paradigma de la salud, reinterpretar la salud. En Canadá, por ejemplo, se aprobó por la Corte Suprema la eutanasia. Entonces, la persona que no sirve, la persona que ya no produce, eutanasia. El año pasado en Quebec hubieron 800 muertes por eutanasia sin consentimiento. Es un reporte que salió este año. 800 personas que fueron asesinadas por la eutanasia sin que esas personas hayan consentido. Los mataron. ¿Sí? Tenemos el paradigma de la salud. El aborto, por ejemplo, como caso de salud de la mujer, salud reproductiva. El paradigma, por ejemplo, del sentimiento.
Son los sentimientos de la persona lo que tienen valor y peso ante la sociedad. Tenemos el paradigma de los derechos humanos. Ese es otro tema. Se están usando los derechos humanos para meter esta agenda. Es otro instrumento. Así como está la ideología de género, tenemos el tema de los derechos humanos. Tenemos el nuevo paradigma de familia. Se está usando a la familia como la unión de lo que uno quiera. En Estados Unidos tenemos el caso de la mujer que se casó con un árbol la semana pasada. No sé si se enteraron. Se casó con un árbol para que no lo talen, porque lo iban a cortar al árbol. Entonces se casó legalmente con un árbol, ahora no lo pueden cortar porque es el esposo. Aló, acá. Acá. Acá me habéis puesto de otro lado. Al lado izquierdo suyo. En la galería. Ya, Hermano Samuel. allá. Permiso, mi obispo. Profesor Samuel Flores, del equipo jurídico de acá, de la Iglesia Unida. Una consulta respecto de los países que usted nombró, Canadá, Estados Unidos, el mismo caso de Argentina. ¿Cómo lo han hecho los grupos cristianos, o específicamente las iglesias cristianas, para defenderse de algún modo de esta ideología? Muchas gracias. Tenemos en el derecho internacional, por los distintos tratados y las convenciones, comenzando por aquella de la Carta Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la libertad religiosa. Y las Naciones Unidas, cuando elabora la Carta de los Derechos Humanos, era otras Naciones Unidas, distinta de lo de hoy. En el año 48 yo lo salté, cuando se declaran los derechos humanos, se enmarca claramente que el Estado está al servicio de la familia y que los derechos humanos están al servicio y protección de la familia, del matrimonio, de la crianza de los hijos. Esos documentos están en el derecho internacional. En Estados Unidos hemos tenido batallas legales enormes con respecto a la libertad religiosa, porque cuando Obama era presidente, lo que sería la Secretaría de Salud Pública de los Estados Unidos, decreta que las iglesias, todo aquel que emplee iglesias, universidades cristianas, hospitales cristianos, deben acceder al aborto, pagar el aborto de sus empleados si ellos quisiesen hacer un aborto. Entonces las iglesias dicen, no, disculpen, nosotros no podemos hacer eso, porque eso va contra nuestra fe, va contra nuestros principios. Y hubo un famoso caso que llega a la Corte Suprema y gracias a Dios las iglesias cristianas, universidades y hospitales que formaron parte de esta demanda judicial ganaron el caso por la protección a la libertad religiosa. Lo mismo pasó con un famoso panadero cristiano del estado de Colorado, que el lobby LGBT lo agarraron a propósito. Sabían que ese panadero era cristiano y le fueron a pedir que haga una torta para un matrimonio gay. Pero lo que no dicen es que una de las cosas que le habían pedido al panadero es que en la torta, el queque como dicen, le habían pedido que haga una figura de dos hombres manteniendo relaciones sexuales. Eso lo ocultan. El panadero dijo, disculpen, yo les puedo dar un queque si quieren, úselo para lo que quiera, pero ustedes me están pidiendo que haga algo que va directamente contra mi fe. Eso no lo puedo hacer porque mi fe se manifiesta en mi trabajo también. No puedo separar mi fe de mi trabajo, no puedo andar haciendo algo. Y entonces lo llevan a la Corte Suprema y el panadero, el pastelero, ganó el caso, defendiéndose en la libertad religiosa. Tenemos el derecho a la libertad religiosa y es eso lo que ha sido más valioso al momento de enfrentarse ante Cortes Supremas y demás para poder vencer en esta batalla. Pero a veces ni siquiera la libertad religiosa ha servido, porque en Canadá tenemos el caso de muchos cristianos que incluso ahora están en prisión por haberse opuesto a supuestos derechos, como se menciona ahí. ¿Alguien más tiene alguna consulta, por favor? Parece que acá, usted. Hola, buenos días. Nosotros somos parte de la Fundación Cuide Chile, que tratamos de traer en noviembre al doctor Muñoz. Y lo que quisiera saber, somos cristianas, la fundación es una fundación transversal. Tenemos gente católica que están dejando de ser católicos dentro de muy pronto para volverse cristianos. Queremos saber cómo se movió la iglesia mientras estaba intentando legalizar esto, no ahora que ya está. ¿Qué hicieron los grupos cristianos? ¿Fueron al Congreso? ¿Fueron a hacer lobby? ¿Hicieron marchas? ¿Cómo se movieron ellos? ¿Usted a qué país se refiere? En Canadá. Bueno, en Canadá es tremendo realmente porque fueron grupos cristianos los que estaban detrás empujando todo esto también.
Fue por medio de las iglesias que usaron toda esta movida ideológica, por medio de pastores, por medio de iglesias que contra órdenes del gobierno comenzaron a hacer matrimonios homosexuales, por ejemplo. Y entonces las iglesias fueron las que presentaron un amparo ante la Corte Suprema diciendo no están protegiendo nuestra libertad religiosa de casar a homosexuales. O sea, en Canadá es terrible realmente la corrupción a la cual han llegado algunas iglesias, porque son las mismas iglesias las que están promoviendo estas leyes que van a favor del aborto, que van contra la familia. Es una pastora la que sacó esa ley para que le quiten los hijos a los padres que no aceptan la teoría de género, por ejemplo. Sí, o sea, es tremendo y está muy difícil la cosa porque hay ciertos grupos cristianos que para mí no son cristianos, no son infiltrados. Para que ustedes se queden tranquilos, la Iglesia Unida en Canadá, hay denominaciones e iglesias que ellos dicen que Dios no existe. O sea, no creen ni siquiera en Dios. Ellos hablan del postcristianismo. El cristianismo fue una etapa nuestra para ser mejores personas, pero ya está, ya Dios no existe. De hecho, hay una pastora en Toronto de la Iglesia Unida que ella dice, Dios no existe, acá no somos ateos. Sí, o sea, es como decirle que yo soy matemático, pero no creo en los números. O sea, es terrible. Y yo creo que en Canadá fue por culpa de que no hubo reacción de la gente y de iglesias, es que se llegó a donde se llegó. Y entonces ellos pensaban que en Latinoamérica iba a ser fácil, porque en Irlanda pusieron lo del aborto y ya se aprobó. Fueron a Argentina, porque en Argentina fue el primer lugar donde comenzaron a atacar, y resulta que en Argentina fueron, y eso lo conozco bien de adentro, fueron las iglesias evangélicas las que se levantaron, y fue el pueblo católico, pero no los líderes, sino el pueblo. Y las iglesias evangélicas con sus pastores que se levantaron y organizaron esas marchas tremendas que ustedes vieron, que lograron frenar. Y en mi caso particular, cuando nos invitan a mí, a Agustín Laje, a Márquez, a distintos, en general son las iglesias cristianas las que nos abren las puertas, como pasó hoy mismo aquí. Así que bueno, gracias también por eso. Una pregunta. Sí, buenos días. En relación a lo que usted expone acerca de que los dos enemigos de este asunto de ideología de género son la Iglesia y la biología, desde el punto de vista científico, en su investigación, ¿usted ha encontrado con grupos de científicos que están dando la pelea? Porque en realidad la ciencia sabe que las bases científicas son concretas. Esa es mi pregunta. Sí, mire, está muy difícil para los científicos en la actualidad porque están siendo sujetos de una persecución enorme para que no hablen o para que contradigan sus descubrimientos científicos. Por ejemplo, el año pasado una profesora de neurobiología psiquiátrica en septiembre sacó un estudio muy importante acerca del desarrollo de los niños de los trastornos de identidad de género. Fue un estudio muy importante, lo publicó y la universidad, por presión de grupos LGBT, le dijo que saque sus estudios de publicación. La revista mandó a quemar todos los ejemplares. Lo sacaron de la página web y a la mujer la ordenaron a retractarse. Ella dijo, no puedo, entonces la suspendieron. Uno de los psiquiatras más importantes en el mundo de psiquiatría infantil en Kentucky, en Estados Unidos, este doctor fue suspendido por la universidad porque, claro, todos sus estudios científicos van en contra de lo que dice la ideología de género. Entonces le dijeron, cállate. Y él dijo, no, pero no puedo. Entonces lo suspendieron. En Canadá, el psiquiatra más importante en el mundo en cuestiones de transexualidad, el doctor Kenneth Zucker, él es de Estados Unidos, pero profesor en la Universidad de Toronto, el gobierno de Canadá le quitó la licencia médica en el 2015. Él no puede ya ejercer como psiquiatra. ¿Por qué? Porque él ayudó a 800 niños en su clínica a salir de la transexualidad. Y él dice que a más de 1,000 de adultos que eran transexuales y lograron llevar una vida plena por tratamiento psicológico, por superación de problemas emocionales, familiares, abuso sexual. Le cerraron la clínica en la universidad, se me fue el nombre, allá en Suecia, una universidad conocida. A un profesor de biología, a la facultad de biología, les obligaron a firmar un documento en el cual se decía hay hombres con vagina y mujeres con pene. Le tenían que firmar un documento diciendo yo reconozco que hay, entonces para que puedan seguir enseñando. Y ese hombre dijo pero yo no puedo firmar esto, ¿cómo me van a hacer firmar algo que va contra la ciencia biológica? Y entonces el hombre perdió, Ludlum, la Universidad de Ludlum en Suecia, el hombre perdió su trabajo. Y así hay personas que están recibiendo una persecución enorme en el ambiente académico
porque no se están plegando. Hay un grupo muy, pero muy peligroso en Estados Unidos que se llama Campaña de Derechos Humanos. Es un grupo que le da puntaje a las universidades de acuerdo a la inclusividad de la agenda LGBT. Y entonces, cuando estas universidades tienen estos profesores, les dan puntaje bajísimo y lo publican por todos los diarios. La universidad, por ejemplo, Johns Hopkins, que tiene la facultad de medicina tal vez más importante del mundo, salió con un puntaje bajísimo y en los diarios recomendaban no estudiar en esa universidad porque tiene un puntaje bajísimo. ¿Por qué? Porque esa universidad había sacado publicaciones que van totalmente en contra de la ideología de género. Porque en esa universidad hay 2 profesores que son eminencias mundiales en sus estudios de psiquiatría y desmintieron todo lo que afirman estas personas acerca del género. Ellos dicen son trastornos de la personalidad y nosotros los hemos estudiado y tenemos todas las pruebas científicas para demostrarlo. Este grupo LGBT de Campaña de Derechos Humanos le obligó a la universidad que los eche y la universidad no los echó, no los ha echado todavía de su puesto de trabajo, entonces le dieron un puntaje bajísimo. Pero a otras universidades, en Canadá, por ejemplo, los amenazan con dinero. Si cierta universidad tiene un profesor que va en contra de esta agenda, entonces el gobierno de Canadá le sustrae los fondos de subvención. Entonces, es interesante. Como ustedes pueden apreciar, aquí hay una verdadera estructura de poder económico, político y también de poder del periodismo, que es el cuarto poder. Eso nos llama a la reflexión y creo que una de las mejores reacciones ante un peligro inminente que tenemos es contar con buenos líderes, gente íntegra que pueda de alguna manera contener toda esta tremenda fuerza que está operando a través de Satanás, a través de las tinieblas y de las muchas marionetas que tiene. Le agradecemos. Sinceramente, él viajó de Canadá exclusivamente para venir a estar con nosotros. Creo que merece nuestra oración para que Dios lo bendiga. De verdad. Personas como él requieren nuestro respaldo, de verdad. ¿Sabe por qué? Porque el simplismo, y perdón lo que voy a decir, la ignorancia está matando nuestras naciones. El simplismo y la ignorancia. ¿Por qué? Porque nadie se interesa por lo que está sucediendo en la nación. Muy pocos se interesan en cuanto a conocer los fondos y hacia dónde se dirige esta problemática. Entonces, ojalá nosotros despertemos. ¿Sí, pastor? Preguntaba cómo hacer frente a toda esta maquinaria de la ideología de género, ustedes como iglesia, como familia, como ciudadanos. En primer lugar, yo creo que hay que formarse. Es lo esencial. Es el primer paso. Uno dice que, ¿no es cierto? Uno como pastor, supongamos, tiene que rezar, tiene que orar, tiene que meditar, tiene que aprender la palabra de Dios para poder comunicar, sino uno ¿qué va a comunicar? Y lo mismo pasa con cualquier otra ideología o problema como el que estamos viviendo. Hay que formarse bien. Hay que aprender y conocer el enemigo. Yo esa es la razón por la cual también puse por escrito este libro, para que ustedes se formen y comuniquen. Aquí esto funciona como una vacuna. Una vacuna, si es una buena vacuna, nos va a inyectar una dosis que nosotros podemos digerir y nos va a dar anticuerpos, y entonces cuando venga esa enfermedad no nos va a agarrar. Lo mismo hay que hacer con la formación acerca de la táctica del enemigo. Hay que vacunar a nuestras comunidades enseñándoles uno mismo por qué esto está mal. Enseñarles por qué esto es algo que va contra la familia, por qué es esto que va contra nuestra civilización, contra nuestra fe, contra nuestro cristianismo, contra la palabra de Dios. Educarlos
y también decirle a estos padres que ellos son los responsables de educar a sus hijos. Porque yo lo que he visto mucho en Latinoamérica, y Dios quiera que no sea el ejemplo de ustedes con sus hijos, pero lo he visto en muchas familias, que ellos a sus hijos se los han dado el Estado para que se los eduque. Y el Estado ha tomado a sus hijos y se los ha adoctrinado. Y de repente ha habido un estallido social en Chile o en Argentina, el debate del aborto, y todos los hijos a favor del aborto, a favor de la revolución, a favor de toda la ideología de género, y los padres dicen, pero si íbamos a la iglesia siempre. En Argentina me ha pasado en iglesias que voy, iglesias cristianas, y me dicen, el pastor me dice, y de repente todos los jóvenes con el pañuelo verde, y a favor del aborto y en contra de la iglesia. De repente los mismos jóvenes que tenemos aquí todos los sábados, todos los domingos. Y ellos reconocen, nos faltó formarlos contra el enemigo, fortalecerlos, porque uno como pastor, eso lo dice Ezequiel, como pastor uno a la oveja la tiene que fortalecer y proteger contra el enemigo. ¿Sí? La tiene que fortalecer y proteger contra el enemigo. Y la mejor manera de fortalecerla es predicándole la verdad. Y parte de predicar la verdad en el mundo en que vivimos es obviamente la palabra de Dios, y complementar esa palabra de Dios con la formación científica, con el conocimiento filosófico, con el conocimiento legal, con el conocimiento de la estructura política. Es necesario que comencemos a formar a nuestra gente de un modo más comprensivo. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano es muy compleja, y uno como cristiano tiene que atender a esa complejidad del ser humano, que tiene muchos aspectos distintos. No solamente la parte espiritual, sino también la base emocional, porque yo a una persona le puedo predicar la fe, pero si no le predico que tiene que integrar su vida y controlar sus impulsos y sus emociones, la palabra de Dios le va a pasar por acá y después los sentimientos se le van a ir por otro lado, ¿no es cierto? Tiene que ser una formación comprensiva. Y yo creo que ustedes como pastores tienen esa gran responsabilidad ante Dios de formar a su gente en estos temas, para que a su vez esa gente forme a sus hijos. Y es así como en el plano ya más individual, el contacto personal, vamos a tener una comunidad fuerte, y teniendo comunidades fuertes vamos a tener un país fuerte. Es imposible pretender, cambiemos a Chile si no comenzamos con el corazón de cada uno. Es un esfuerzo personal. Y por eso yo les quiero decir hoy en día que cuenten conmigo lo que necesiten, de consulta, de ayuda. Si tienen una pregunta, mira Pablo, sale este problema, ¿cómo se le puede responder? Yo tengo mucho material de mucho estudio y yo eso lo quiero poner al servicio. Es mi misión, por así decir, ¿no? Los que puedan, lean el libro, que les va a traer mucho conocimiento, incluso conocimiento de cosas que puedan aplicar después en sus mismas iglesias, en sus predicaciones, en sus formaciones. Hay que formar a nuestra gente, formarla mucho, porque hoy en día lamentablemente la educación y las universidades, salvo que uno vaya a una universidad cristiana buena, en general las universidades están tomadas por gente que vienen a adoctrinarnos y a ideologizarnos. En Argentina es tremendo la situación. En Argentina se dice que un niño va a la escuela cristiana, sale cristiano, entra a la universidad y termina marxista. Se ve así. Pero eso también es por una falta de formación profunda en otros aspectos, para que nuestros hijos, nuestros descendientes vayan fortalecidos a enfrentarse a este mundo con el cual se encuentran. Y yo, por ejemplo, yo siempre digo, los padres tienen que ellos mismos educar a sus hijos en esto que van a recibir, en este bombardeo de ideología. Ustedes mismos enséñenle la ideología a sus hijos, pero enséñenla de una manera correcta, de una perspectiva cristiana, demostrando por qué esto es falso. De tal manera que el niño o el joven va a ir a la escuela, se va a enfrentar con un monstruo, pero el niño va a estar fortalecido y va a saber reconocer por qué eso es mentira. ¿Sí? Yo creo que eso es es lo primero que tenemos que hacer como iglesia, de modo individual y personal. Formarnos y comenzar a formar. Y una vez que nos comencemos a formar, van a empezar a abrirse muchos caminos para poder enfrentarse a este monstruo. ¿Sí? Van a comenzar, naturalmente Dios va a soplar y va a dar iniciativas de decir, bueno, vayamos al Congreso, hagamos esto, hagamos aquello, va a salir esto, hagamos una marcha. Pero eso Dios se lo va a inspirar. Es como dice el Señor, cuando vayan a enfrentarse al tribunal, ustedes no piensen que van a decir, que el Espíritu los va a inspirar. Pero eso lo va a inspirar si uno está unido con Dios, porque si uno no cree nada y va al tribunal, no le va a salir ni la A ni la B. Uno tiene que estar unido con Dios y parte de eso yo creo es la buena formación. Y yo creo que Dios nos está dando una responsabilidad ante este mundo de formarnos también.
Y uno tiene que ser fiel a esa responsabilidad. Dios le está dando una oportunidad hoy de decir, pastor tal o cual, te tienes que formar en este tema. Y ahora queda en ustedes si se quieren formar o no. Queda en su responsabilidad, porque esta es una realidad, ¿no es cierto? Si no, el obispo, gracias a su esfuerzo y su comunidad, no hubiera dicho, bueno, tenemos que hacer esto y tenemos que hablar como esto. Cada uno tiene que responder a su responsabilidad ante el mundo en que vivimos. Es un tema bastante amplio, podríamos tener más tiempo, pero hay tareas pendientes, hay muchas tareas pendientes, así que nosotros nuevamente le agradecemos al doctor y profesor también por la disposición, por la actitud, por entregar tiempo, por viajar con el fin de entregarnos una información bastante amplia acerca de este fenómeno que está atacando violentamente nuestra sociedad y especialmente está tratando de adoctrinar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así que Dios le bendiga. Pueden ustedes, sí, llévelo a tomar un cafecito ahí. Varios ya han adquirido el libro, está ahí todavía, así que si alguien quiere adquirirlo puede hacerlo en este minuto. Sí, puede hacerlo. Le damos unos minutitos. Vaya nomás.